hacer esta pregunta y es de lo que quiero hablar. ¿Dónde está Dios cuando la vida se desmorona? ¿Alguna vez te has hecho esa pregunta? ¿Dónde está Dios cuando la vida se desmorona? En el libro del récord Guinness aparece como el alud de tierra que sepultó al mayor número de personas. Y eso ocurrió en 1999, en un lugar en Venezuela, La Guaira, en estado Vargas. Y nos vimos involucrados en esto porque recuerdo haber llegado de un viaje de varios días y estar preparándonos para las actividades propias de la Navidad. Era el 15 de diciembre y de pronto comenzamos a ver noticias desgarradoras. Había caído mucha agua desde el 5 de diciembre, tanto había llovido como lo que llovía en todo el mes había llovido cada día desde el 5 de diciembre hasta el 15. Y pues toda esta agua, igual como absorbe una esponja agua hasta quedar saturada, así las montañas de la costa comenzaron a absorber toda esa agua hasta saturarse y comenzaron entonces a desmoronarse. Fue un deslave increíble que movió rocas hasta de 9 metros de largo y 150 toneladas. Ya para el 14 de diciembre se habían movido más de 1.500 toneladas de tierra tratando de abrir las vías. Piensen en esto. De las 300,000 personas que habitaban en ese lugar, en las costas del centro venezolano, 100,000 fueron trasladadas a otros lugares. Lo habían perdido completamente todo. Muchas de ellas vieron a sus propias familiares, a sus familiares más cercanos, ser arrastrados por el agua, el lodo y las piedras. Fue una situación desesperante. Se estima, según las fuentes que estudies, que consultes, entre 20,000 y 30,000 muertes. Ahora, ¿cómo fue que nos conectamos con esto? Viendo la televisión, le dije a Aura, mi esposa, le dije, tenemos que hacer algo al respecto. Tenemos que ayudar a esta gente. Y muchos fueron trasladados a nuestra ciudad por avión, por helicóptero, y comenzamos entonces a buscar en los refugios donde hay gente que necesite. Nosotros tenemos un lugar donde ellos pueden estar y así hospedamos a 20 familias. Una de estas familias fue la familia Goitía y escucharles nos partía el corazón. Él decía, habíamos recién remodelado nuestra casa. Él, un carpintero muy fino, dijo, había colocado todo en casa como nuevo, una puerta nueva, los closets, todo estaba como lo habíamos soñado para ese momento. Y de pronto, el alud lo sepultó todo. La vaguada se llevaba casas completas. Vimos a muchos de nuestros vecinos morir. Escapamos, gracias a Dios. No podemos explicarlo, pero inclusive él me decía cuando conversaba con él, pastor, todavía siento la pérdida. Es como que mi mente no puede asimilarla. Muchas veces estoy trasladándome desde la ciudad, desde el centro de la ciudad, hasta el sitio del refugio donde ellos vivían, que eran unos 14 kilómetros de recorrido. Y me dice, y de pronto es como que mi mente se va y yo estoy creyendo que voy a mi casa en ese lugar en La Guaira. Su esposa Marangeli nos decía, el perder cosas insignificantes pero que tienen tanto valor en el corazón, el perder nuestras fotografías, el no tener ni una sola fotografía de nuestros niños cuando eran pequeños, y solo apenas tenerlo como un recuerdo.
Uno se pregunta, ¿dónde está Dios cuando la vida se desmorona de esta manera? ¿Cómo puede un Dios de amor permitir que personas inocentes sufran? ¿Cómo puede Dios permitir tanto dolor y tanta maldad en el mundo? Lo estamos viendo, lo estamos escuchando. Un huracán que destruye todo a su paso. Una luz de tierra como esto, que de pronto termina con cerca de 30,000 vidas. Un tsunami, de lo que también hemos visto imágenes que nos impactan. Un terremoto que de un momento a otro termina todo en ruinas y en muerte. Pero ¿qué acerca? No solo esto que parece ser malo, pero ¿qué acerca de la maldad? De la maldad que también se lleva 59 vidas y deja a cientos de heridos. Y uno se pregunta, ¿cómo puede suceder? ¿Dónde está Dios cuando tú conoces a una chica que fue abusada sexualmente o a un joven a quien lo dejan en una silla de ruedas para asaltarlo? No sé si a ti te pasa, pero a mí me ocurre. Ir y llevar algún consuelo, decir algunas palabras a este tipo de personas, es algo que a veces me intimida. Sabes, mi mamá es una mujer llena con un corazón misericordioso, una vez que Dios cambió su vida. Y ella, cuando sabe de alguien en necesidad, en mucha necesidad como esta, me llama a mi teléfono y me dice, hijo, ¿tú pudieses acompañarme? Mira todo el sufrimiento que ellos tienen. ¿Tú pudieses ir conmigo para decirles algo? Y cuando escucho el sufrimiento que han pasado, la situación que les ha impactado, por ejemplo, una mujer que pierde a su niño de 3 años. Estaban construyendo en su casa, abrieron un hueco allí para un fundamento. Ella despidió a sus otros niños y cuando fue a buscar a su bebé, al más pequeño de la casa en el cuarto, él no está y comienza a buscarlo. Así que abre la puerta del patio y lo consigue flotando allí. Toda la noche anterior había llovido, el hueco se llenó de agua, él salió al patio, allí cayó y murió. Saben, yo no tengo palabras que decirle. Yo no sé qué decirle a una mamá así. Y vuelve la pregunta, ¿acaso Dios no es todopoderoso, amoroso? ¿Acaso Él no lo sabe todo? ¿Realmente a Dios le importa? ¿Es un autoengaño? Entonces, para sentirnos mejor, el creer que Dios está allí y permanece allí en medio de nuestros sufrimientos. Esas preguntas vienen a nuestra mente. Algunos de nosotros ni siquiera nos atrevemos a hacerlas en voz alta, porque pensamos que con ello somos personas de fe, somos personas que queremos desarrollar una vida de piedad, ¿no es cierto? Y no queremos hacer estas preguntas porque podemos considerarlas como una falta de respeto, inclusive a nuestras creencias. Pero este tipo de preguntas, créemelo, volverán una y otra vez a nuestras vidas. Cada cierto tiempo vuelven estas preguntas a nuestra mente, cuando el dolor impacta nuestro corazón. Ahora, la pregunta que está detrás de esto es, ¿quién es Dios? ¿Quién realmente es Dios? ¿Cómo es Él? Esa es la pregunta real que está detrás de esto. Me dijeron que Él era bueno y misericordioso, pero ¿qué cuando la realidad actual choca con esa imagen que tengo acerca de Dios? Ya no parece ser tan bueno, ya no parece ser tan misericordioso, ya no parece estar tan presente.
Me dijeron que Él es sabio y que Él va a estar en los momentos inquietantes y difíciles de mi vida. Algunas preguntas. ¿Es aquel que contesta mis oraciones para protección? ¿Realmente lo es? Si no es aquel que puede detener todos estos desastres y devastación, entonces ¿con quién estamos tratando? Vez tras vez, Dios usa la naturaleza y la naturaleza humana para llevarnos de vuelta a la pregunta, ¿quién es Dios? Vez tras vez, Dios como que nos inquieta para que en medio de todo el dolor volvamos nuestro rostro al cielo y nos preguntemos, ¿quién eres tú? Cada uno de nosotros encontrará su deslave, su huracán, su terremoto personal. ¿No es cierto? En algún momento nos tocará y se hará de nuevo esa pregunta, ¿dónde estaba Dios? Y mucho más allá, ¿quién realmente es Él? Como se dan cuenta, la intención de este mensaje no es satisfacer las emociones. Este no es mi punto hoy. Al final, no nos vamos a sentir mejor, como de manera automática. Porque recuerda, no hay palabras. ¿Qué podía decirle yo a esta mujer? ¿Qué podía decirle a esta familia que se convirtió en cercana para nosotros? Ahora, los cristianos creemos que Dios por su gracia nos ha mostrado verdades fundamentales que nos permiten comprenderle mejor a Él, sus caminos y al mundo en el que vivimos. Un mundo que, por cierto, es un mundo caído. Son verdades fundamentales. Ahora, estas verdades que Dios nos ha dejado no van a responder esta inquietante pregunta, ¿por qué? ¿Por qué? No la van a responder. Quizás estas preguntas del por qué van a ser respondidas cuando estemos en la eternidad. Y miremos hacia atrás y digamos, ahora tiene sentido para mí. Pero mientras estamos aquí, algunos de esos por qué no tendrán respuesta. La Biblia dice que las cosas reveladas pertenecen a los hombres. Las cosas reveladas nos pertenecen a nosotros. Es decir, nos han sido mostradas, nos han sido develadas, nos han sido respondidas. Muchas veces por lo que Dios enseña a través de su vida, a través de su palabra, a través de la vida de su propio Hijo Jesucristo. Pero dice que las cosas secretas pertenecen a Dios. Y muchas de esas cosas seguirán como un secreto mientras vivamos aquí. Pero ¿cuáles son esas verdades esenciales que Dios nos muestra por su gracia? Número uno, que la creación refleja el carácter bueno y amoroso de Dios. Mira la creación. Una creación inmensa, infinita, una creación inteligente, una creación llena de variedad, de maravillas. Una creación llena de abundancia. Una creación llena de complejidades que nos asombran. Reflejan el carácter de Dios. Génesis capítulo 1. En el principio creó Dios. Y vio Dios que todo lo que había hecho era bueno en gran manera. Lo segundo que se nos muestra, que Dios nos enseña, es que nos ha dado libertad para amarle o rechazarle. Y esa es una gran verdad. ¿No es cierto? Esa es una gran verdad.
Lo tercero que Dios nos muestra es que nuestro rechazo trajo como resultado un mundo caído con maldad y corrupción. Le rechazamos a Él, le dimos la espalda, le dijimos, no me interesas, yo puedo solo, me basto a mí mismo. Y esto trajo como resultado un mundo que se quebró, un mundo que se fracturó, un mundo lleno de maldad y un mundo afectado por el mal. Y esa parte es la que no nos gusta, ¿no es cierto? Nos gusta Génesis 1, pero necesitamos enfrentar Génesis 3, donde el hombre tomó las riendas de su propia vida y dijo, lo haré a mi manera. Y gritó, a mi manera. Y a partir de allí el quiebre. La cuarta verdad es que Dios ha mostrado su deseo intenso de restaurar su comunión con nosotros. Sí, Dios tiene un gran deseo de restaurar su intimidad, su familiaridad, su conexión contigo y conmigo. ¿Y sabes cómo lo ha demostrado? Enviando a su único Hijo. Él no solo lo dijo, Él lo demostró plenamente, plenamente. Y hay un hombre en la cruz que grita, Padre, ¿por qué me has desamparado? Y luego dice, consumado es. Y es Dios mismo diciendo, mis brazos están abiertos para ti, te amo, quiero que estés a mi lado, quiero caminar contigo. ¿No es cierto? Ahora, necesitamos entonces entender algo. Es algo difícil de comprender. Es algo que yo he vivido. ¿Saben a cuántos funerales he asistido? Como pastor, en contacto con la gente. Una vez estaba en una entrevista de televisión y alguien dijo, ¿a cuántos funerales va de gente que ni siquiera conoce? Y yo pensé en esa pregunta y mi respuesta fue, a muy pocos. Pero voy a muchos funerales. Y es gente que conozco, que decidí conocer, que decidí acercarme, pasar tiempo con ellos, que tuve que despedir. Y cuando estoy en un funeral, ¿sabes lo que se siente en un funeral? Dentro del corazón algo grita, es injusto. ¿Te ha ocurrido? Una joven madre muere de cáncer y deja 3 niños pequeños. Y uno de esos niños se acerca y mirándome a los ojos, me pregunta, ¿dónde está mi mami? ¿Y sabes lo que hay aquí dentro del corazón? Algo que grita, es injusto, es injusto. ¿Te ha pasado alguna vez? ¿Sabes por qué? La Biblia lo explica así. Porque Dios colocó en nuestro corazón eternidad. Porque ese fue su plan inicial. Porque ese fue su plan inicial. Por eso dentro de nuestro corazón todavía seguimos anhelando eternidad, vivir la vida al lado de nuestros seres queridos, estar con ellos de forma permanente. Y cuando la muerte viene, sentimos, es injusto. Pero quiero decirte, todas estas verdades nos enseñan, la tierra no es el cielo. La tierra no es el cielo. Y muchas de las cosas que nosotros anhelamos, vivimos en un mundo caído, lleno de maldad. Y tendremos que enfrentar esta realidad. Pero hay un anhelo en nosotros de las cosas del cielo. Hay un anhelo en nosotros de las cosas que son del cielo. Por eso vivimos en un mundo caído, en un mundo quebrado, en un mundo de deterioro constante.
Y es el resultado de haberle dado la espalda a Dios. Pero recuerda, sin embargo, Dios nos sigue buscando. Y eso se refleja en nuestro cuerpo y en el mundo físico. Desde pequeñas bacterias hasta grandes olas. En nuestra alma. Con el egoísmo que conduce a grandes crímenes y a la corrupción. En el campo sobrenatural maligno, sí. Cuando se manifiesta de forma extrema y llegamos a pensar, esto solo puede ser obra del diablo. ¿Alguna vez has pensado eso? Eso se refleja en lo que no nos gusta de los desastres naturales, descomunales, los estragos que causan. Y es que finalmente nos muestran el ilimitado poder de Dios. Los cristianos podemos confiar en la obra terminada de Jesucristo. Finalmente, mira, estas verdades centrales nos llevan a esto. Lo que Dios ha hecho por nosotros a través de Jesucristo dice que el final de la historia ya ha sido determinado. Que el final de la historia ya ha sido escrito. La vida no termina aquí. Este mundo no es todo lo que nos queda, no es todo lo que hay. El final de la historia nos dice que Cristo se levantó de la muerte, que venció la muerte, que la tumba quedó vacía. Y el final de la historia, tú sabes que dice que algún día mi tumba también estará vacía. Tu tumba también quedará vacía. Pero en nuestra mente limitada no podemos comprender la sabiduría absoluta de Dios. Recuerda eso. En tu mente y en mi mente limitada no podemos entender su soberanía, que es absoluta. El apóstol Pablo escribe a los creyentes en Roma y en el capítulo 9, versículos 22 y 23, él está discutiendo acerca de esa soberanía de Dios, de esas situaciones donde pensamos, es injusto, es injusto. Y él dice estas palabras, Romanos 9, 22 y 23. De la misma manera, aunque Dios tiene el derecho de mostrar su enojo y su poder, Él es muy paciente con aquellos que son objeto de su enojo, los que están destinados para destrucción. Lo hace para que las riquezas de su gloria brillen con mucha más intensidad sobre aquellos a quienes les tiene misericordia, los que preparó de antemano para gloria. Y uno se pregunta, ¿qué quiere decir esto? Que Dios permitió que la maldad existiera. Porque debido a la maldad, su amor y su justicia pueden brillar de una manera más intensa. ¿Cuándo una luz brilla más intensamente? En medio de en medio de la oscuridad. Eso. Y es en medio de la oscuridad donde el amor y la justicia de Dios brillarán más intensamente. Eso es lo que quiere decir. Solo el pecado nos ayuda a ver la dimensión de la gracia. Sin pecado no hay misericordia. Y es cuando vemos el pecado, cuando nos damos cuenta del daño que produce, que podemos entender la gran misericordia de Dios. ¿Qué es lo que no nos gusta? El pecado que muchas veces Dios permite, ¿no es cierto? Que nos daña y que te daña a ti y a mí. Pero es a través de ese pecado que podemos ver su gran misericordia. Y aún entre los hombres, los logros más inolvidables son aquellos donde hay adversidad e injusticia. Díganme por qué admiramos, por ejemplo, a un hombre llamado Nelson Mandela. Y seguramente has escuchado, él también es un récord Guinness.
Él tiene el récord como el preso político que más tiempo estuvo en una cárcel. Sin embargo, salió de allí para pacificar su nación, Sudáfrica, al lado del presidente de Klerk. ¿Por qué admiramos tanto su labor? Porque en medio de un clima de injusticia, alguien se levantó para decir, es tiempo de perdonar y reconciliarnos. ¿Te das cuenta? De la misma manera, cuando Dios se levanta a través de los suyos para decir, es tiempo de amar, es tiempo de ayudar, es tiempo de perdonar, es tiempo de dar misericordia, así como yo he perdonado y así como yo les he dado mi favor. Ahora, quiero que te lleves estos 4 principios frente a la pregunta, ¿dónde está Dios cuando la vida se desmorona? Número 1, el sufrimiento puede llevar al arrepentimiento. El sufrimiento puede llevar al arrepentimiento. Yo lo he visto una y otra vez. Piensen en los Estados Unidos. ¿Cuándo fue el día en la historia de los Estados Unidos donde más personas fueron a los templos? ¿Cuál fue el día más cercano? Ese 11, ¿verdad que sí? Los días después quedarán en la historia como los días donde la gente más fue a los templos. Porque el sufrimiento puede llevar al arrepentimiento. Es así. Lo que rompe nuestro corazón también tiene la capacidad de romper nuestra autosuficiencia. Lo que rompe mi corazón también rompe mi autosuficiencia. Y finalmente puedo decir, te necesito. Amén. Segunda de Corintios 7:10. El apóstol Pablo dice, pues la clase de tristeza que Dios desea que suframos nos aleja del pecado y trae como resultado salvación. No hay que lamentarse por esa clase de tristeza, pero la tristeza del mundo al cual le falta arrepentimiento resulta en muerte espiritual. Si frente al sufrimiento hay un cambio interno, entonces podremos crecer en nuestra relación con Dios, en nuestra fe. Nos levantaremos en esta vida para ir al destino que Dios tiene para nosotros. La segunda verdad que quiero que abraces es, Dios incluso usa nuestros sufrimientos para su gloria, aun cuando en el momento no lo sabemos. Dios aún usa nuestro sufrimiento para su gloria, aunque en el momento no lo sabemos. Dice Romanos 8:28, y sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien de los que lo aman y son llamados según el propósito que Él tiene para ellos. Dios a ti te ha dado un propósito. Dios a ti te ha dado un propósito. Y muchas veces el sufrimiento te va a permitir descubrir este propósito en tu vida. ¿Alguna vez llevaron a inyectar a su niño pequeño? Saben, mi esposa Aura me deja esa tarea a mí. Yo digo, en casa yo tengo las tareas sucias. ¿Ok? Desde limpiar las gracias de la perrita hasta llevar a mis hijos cuando son pequeños a inyectarse y a sacarle la sangre. Ahora, ustedes saben eso, si tienen niños pequeños, si han tenido niños pequeños, es la primera vez, si es muy pequeño, digamos 6 meses, no hay ninguna asociación, ¿no es cierto? Él va al consultorio, está tranquilito hasta que lo pasan, siente el puyazo,
y llora y luego se calma rápidamente. Pero ¿qué ocurre cuando ya llega a los 2 años? Y van camino a ese lugar. ¿Verdad que ya empieza a estar aprensivo y comienza a hacer preguntas? Y saben, yo veo los ojos de mi hijo, porque tenemos uno pequeño de 8 años y con este último nos ha tocado y me ha tocado a mí y él está allí sentado y pensando, hey, me va a doler. Y me toma mi cara para que yo lo mire muy directamente y me dice, papi, no dejes que me hagan esto, por favor. Y eso me duele a mí. ¿Y sabes lo que me pregunta? Papi, ¿por qué? ¿Pero por qué? No dejes que me hagan esto. Y esa vez que me rogó más, yo mismo bajé sus pantalones, tomé su cuerpo con fuerza contra la camilla, mientras la enfermera lo puyó 2 veces. Es decir, cuando él pensó que ya había pasado todo, todavía faltaba más dolor. Tú y yo a veces somos ese niño ante la presencia de Dios, que estamos diciendo, no dejes que esto pase, no, impídelo, ¿no es cierto? Y somos ese niño que le decimos, pero ¿por qué? ¿Acaso no me amas? Y sabes, ese hijo mío, a los 5 años, yo recuerdo haber salido enojado conmigo del consultorio. Estaba indignado, como su papá, ¿cómo podía decirle que lo amaba? Llevándolo a eso. ¿Qué entiende él de prevención de la salud? ¿Qué entiende él de enfermedades, de bacterias, de virus? ¿Qué entiende él? De hijo, te estoy protegiendo para que en el futuro estés preparado para enfrentar la vida. Estés más fuerte. ¿Verdad que no lo entiende? Pero aunque estaba enojado conmigo, ¿sabes quién lo tomó entre sus brazos? ¿Sabes quién lo llevó de vuelta a casa consolándolo? Su papá. Y aunque no entiendas, Dios dispone de todas las cosas para el bien de aquellos que le aman. Decide amarle, decide amarle, decide amarle. Decide correr a sus brazos. Dile, no te entiendo, me duele, creo que eres injusto, creo que a veces pienso que no me amas, pero aún así correré a tus brazos. Aún así, porque tú eres la fuente de mi consuelo y de mi fortaleza. Amén. La tercera verdad que necesitamos abrazar es esta: el sufrimiento puede conducir a una dependencia más profunda de Dios. El sufrimiento puede conducir a una dependencia más profunda de Dios. ¿Y sabes lo que es depender de Dios? Es fe. A veces nosotros pensamos que la gente de más fe es la gente de más éxito. No. En realidad la gente de más fe que conozco es la gente que ha pasado por mayor sufrimiento. Me tocó escuchar personalmente a una de las sobrevivientes del genocidio de Ruanda. ¿Sabes cuántas personas murieron en este genocidio cuando una tribu asesinó a otra? Más de 1 millón de personas. De toda su familia, solo sobrevivieron ella y su hermano más pequeño. Eso incluye sus tíos, sus primos, sus abuelos, sus tíos abuelos. De toda su familia, solo ella y su hermano. Y sus palabras penetraron en lo profundo de mi corazón.
Mientras hablaba nos enseñaba acerca del poder del perdón y la reconciliación. Y pensé, la fe de esta mujer es inmensa. El dolor le había llevado a depender profundamente de Dios. Su fe había crecido. ¿Dependerás de Él? ¿Dependerás de Él? Aun cuando no comprendes, aun cuando te vuelves contra Él con reproches, Él es tu Padre amoroso que te recibe con sus brazos abiertos. Recuerda eso, para consolarte. El dolor también puede ser un campo de entrenamiento para el carácter. Cuando transitamos en medio de la oscuridad, confiamos en Él. ¿Sabes? Es confiar en Él, es aferrarnos a sus verdades más profundas. Y finalmente, número 4, el sufrimiento nos capacita más para consolar a otros cuando pasan por un problema que ya hemos enfrentado. En 2 de Corintios, el mismo apóstol Pablo, en el capítulo 1, versículo 4, él dice, Él nos consuela en todas nuestras dificultades para que nosotros podamos consolar a otros. Cuando otros pasen por dificultad, podremos ofrecerles el mismo consuelo que Dios nos ha dado a nosotros. ¿Qué te parece? ¿Recuerdan a este hombre que les dije? El jefe de la familia Goitía, una de las 20 familias que recibimos. ¿Saben quién es él hoy? Es uno de nuestros pastores en una de nuestras iglesias. Forma parte del equipo de pastores en una de nuestras iglesias. Y llevamos a la gente a un tiempo donde les enseñamos acerca de sus dones, acerca de sus aptitudes vocacionales, sus capacidades, recursos, temperamentos y sobre sus experiencias. Y hay algo que me gusta decir, es esto: cuando tu sufrimiento se une con tus dones, encuentras tu ministerio. Cuando tu sufrimiento se une con tus dones, encuentras tu ministerio. Porque tu propósito no viene de la nada, tu propósito viene de tu historia, de tus experiencias, y muchas de ellas son experiencias difíciles y dolorosas. Y ahí Dios, sin saberlo, Dios te estaba capacitando, te estaba entrenando, te estaba dando crecimiento para que pudieses consolar a otros, ayudar a otros, levantar a otros. En el mismo lugar donde Dios te levantó, en ese mismo lugar Dios te va a utilizar para levantar contigo a otros que han caído, a otros que están pasando por un momento difícil. Y llevamos allí al pastor Goitía, y él habla acerca de su experiencia y de su pérdida y de lo que pasó y vivió, y levanta la fe de sus hermanos para saber que pueden seguir adelante aun cuando lo han perdido todo, y que pueden recibir el consuelo de Dios a través de sus hermanos. Hay algo muy especial que ocurre con él, con Alfredo Goitía y conmigo. Es que todos los 15 de diciembre él me hace una llamada. ¿Por qué usted cree que él me hace una llamada? Él me dice, pastor, yo hoy quiero recordarle algo. Cuando salimos en un helicóptero y luego en un avión para llegar a una ciudad que no conocíamos, y cuando estábamos en un refugio sintiéndonos completamente devastados y solos, un hombre joven llegó al lugar donde estábamos buscando a familias cristianas que necesitaban ayuda. Y eso nunca lo olvidaré. Y lo que usted ha hecho por nosotros, hemos querido hacerlo por otros.
Cuando alguien sufre no ayuda mucho dar explicaciones. Y la verdad que eso yo lo aprendí. Cuando mi mamá me llamaba y me decía, sabes, tuvieron una pérdida terrible, ¿puedes ir conmigo para hablarles? Porque mi mamá piensa, vamos Álvaro, tú eres pastor. Vamos, tú eres también psicólogo. Debes decirle algo que les ayude. Y yo pensaba por dentro, yo no tengo nada que decirles. Su dolor es tan inmenso, yo mismo no sé si podría soportarlo. ¿Y sabes lo que el Señor me susurró al oído? Ve y llora con los que lloran y ríe con los que ríen. No digas nada. Ve con ellos. Pasa tiempo con ellos. Hay un anciano en la iglesia que cuando me ve me abraza y me dice, pastor, yo me acuerdo cuando yo estaba enfermo, usted se sentó en mi cama y me abrazó. Y eso era lo que yo necesitaba. Y eso era lo que yo necesitaba. Y Dios te va a preparar para eso. En medio del dolor, en medio del sufrimiento. Necesitas a otros con quien compartir tu carga, porque una carga compartida se convierte en la mitad de la carga. Necesitas, cuando sufres, necesitas principalmente a Dios, y qué bueno si tú y yo podemos ser ese toque de Dios que la gente requiere. Que la gente requiere. Amén. Porque el Dios que nos ha abrazado también nos enseña a abrazar cuando otros sufren. Nosotros podemos ser una muestra del amor y del cuidado de Dios en medio del dolor. Y es ahí. Mira, cuando tú abrazas estas 4 verdades, ocurre algo. No ocurrirá de la noche a la mañana. Quizás tengas que repetirte esto una y otra vez. Pero cuando así ocurre, tu corazón cambiará el lamento progresivamente por agradecimiento. Y donde el corazón se llena de agradecimiento, habrá menos lugar para el resentimiento. Así que estaremos preparados para dar de lo que hemos recibido. Y podremos decir esta expresión de muchos creyentes de fe: Dios es bueno todo el tiempo, todo el tiempo. Dios es bueno. Incluso en medio del dolor, de la aflicción, del sufrimiento, de las pérdidas. Esa es la verdad. Vamos a estar de pie. Allí donde estás, cierra tus ojos. La tierra no es el cielo. Por eso tendremos que vivir tan duras realidades. Y cuando vives esas duras realidades, desde tu corazón hay algo que grita: es injusto, es injusto. ¿Sabes por qué? Porque Dios te diseñó para el cielo. Por eso envió a su Hijo Jesucristo. Él es el puente que te conecta con el cielo. Él es aquel que dice: estoy preparando un lugar para ustedes, para que donde yo esté, ustedes también estén conmigo. Él es el que nos conecta con las promesas que este cielo y esta tierra pasarán, y que habrá un cielo nuevo y una tierra nueva, y que seremos un pastor y un rebaño. Él es el que te conecta con eso. Pero debes recordar, el sufrimiento puede llevar al arrepentimiento. Dios usa nuestro sufrimiento para su gloria, aun cuando en el momento no lo podamos entender. Debes recordar, el sufrimiento puede conducir a una mayor dependencia de nuestro corazón al corazón de Dios.
Porque recuerda, lo que rompe nuestro corazón también rompe nuestra autosuficiencia, haciendo crecer nuestra confianza, nuestra dependencia en Él. Y recuerda, el sufrimiento también nos capacita para consolar a otros cuando pasan por problemas que ya tú y yo hemos enfrentado. Quiero preguntar esto. ¿Habrá una persona aquí que en este momento su corazón esté roto por algún sufrimiento y una pérdida que apenas está atravesando? ¿Habrá alguien aquí en esta reunión que diga: sí, yo estoy pasando por eso? Yo estoy pasando por un momento de sufrimiento, de pérdida, de dolor. Si lo hay, levante su mano allí donde está. Solo quiero orar por ti. Dios te bendiga. Mantengan sus manos levantadas. Si hay alguien que ha levantado su mano cerca de ti, quiero que por favor la gente a su alrededor se acerque y coloque su mano sobre los hombros de esta persona. Haga contacto físico. Y hoy vamos a expresar el consuelo de Dios en medio del dolor y el sufrimiento que nuestros hermanos están atravesando. ¿Alguien podría abrazar a esa persona y decirle: Dios está a tu lado? Él ha prometido no te dejará. Puedes confiar en Él. Querido Dios, delante de tu presencia estamos. Y hoy queremos pedirte por este hombre, por esta mujer que sufre. Hoy queremos pedirte porque en medio de su dolor reciba de tu consuelo, reciba de tu fortaleza, del ánimo que das. Experimente tu presencia, tu cuidado. Y en medio de sus conflictos, y en medio de la incertidumbre, y en medio de sus preguntas debido al dolor, Señor, muestra tu gracia, tu presencia, tu consuelo, tu abrazo. Gracias, Señor, porque tú lo harás. Gracias porque le harás crecer en su fe. Gracias porque le ayudarás, porque lo preparas y le fortaleces en este tiempo para que mañana pueda consolar a otros que atraviesen por una situación similar. Gracias porque estás enseñándole en su corazón a depender y a confiar más en ti, y su fe saldrá fortalecida en la medida en que corra a ti y a tus brazos. Tú dispones de todas las cosas para el bien de quienes te aman, porque tienes un propósito maravilloso en su vida. Gracias, mi Dios. Amén. Y ahora vamos a levantar nuestras manos. Allí donde estás, quiero que pienses en alguna imagen que produjo dolor en tu corazón de estos últimos acontecimientos. No sé si hay alguna imagen que produjo dolor en tu corazón que tiene que ver con una catástrofe natural o que tiene que ver con un conflicto humano que ha traído también dolor y muerte. Esa imagen que llegó y que dolió en tu corazón, quiero que ahora la presentes delante de Dios. Quizás tiene que ver con México, quizás tiene que ver con Puerto Rico, quizás tiene que ver con Las Vegas, quizás tenga que ver con Venezuela. No sé si hay alguna imagen que impactó y que te dolió tan profundamente. Una historia, alguien que llora y no consigue a su hija. Vamos ahora a traer delante de la presencia del Señor, vamos a traer a este pueblo, vamos a traer a esta gente.
Y vamos a decirle, Señor, si hay algo que yo pueda hacer para llevar también tu consuelo, para expresar tu amor, aquí estoy. Amén. Querido Dios, delante de tu presencia estamos. Hoy traemos nuestro corazón delante de ti. Nuestro corazón que también se duele con el dolor de aquellos que han sufrido, con el dolor de aquellos que han experimentado pérdidas profundas, que les han devastado. Señor y Dios, queremos pedirte por aquellos que han sido afectados por el huracán en Puerto Rico o en otras islas del Caribe, que sienten que lo han perdido todo, que sienten que no les quedará vida para poder levantar lo que el huracán se llevó. Señor, te pedimos también por el pueblo en México que ha perdido a sus seres queridos, que hoy, mi Dios amado, solo ven ruinas delante de sus ojos y lloran por lo que antes era, que ahora no es, que ahora no tienen. Señor y Dios, queremos hoy pedirte por aquellos que lloran a sus hijos, por esta situación de violencia en Las Vegas. Mi Dios, por su corazón lleno de tristeza, pero también lleno de indignación, y que se hacen preguntas, ¿cómo algo así pudo pasar? Señor, extiende tu mano, muéstrate a sus vidas, enséñales tu consuelo a cada uno de ellos. Hoy levantamos nuestra voz creyendo que eres el Dios de toda consolación, creyendo que abres tus brazos ante ellos, Señor y Dios, y que les enseñas un camino nuevo, un camino donde se encuentran contigo y se encuentran con la paz que tú das y la fortaleza que viene de ti. Señor y Dios, gracias por lo que tú harás. Si hay algo que pueda hacer, dile al Señor, si hay algo que pueda hacer para extender tu consuelo para ellos, para extender tu cuidado y tu amor hacia ellos, aquí estoy. Gracias, Señor, por lo que harás a través de nosotros. En el nombre de Jesucristo, amén y amén.